todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy vamos a empezar con un video introductorio para los principiantes del macramé. Este video les va a enseñar los tipos de cuerdas que podemos utilizar para emplear la técnica del macramé. Muchos de mis estudiantes suelen tener esa duda y hoy quiero despejársela. Adicional a otras más donde quiero involucrar los tipos de cuerdas para que vean las diferencias tanto en los nudos, grosores y calidad de cuerda. Tenemos este que es torcido, este también es torcido, este es urdimbre, este también es torcido y este de acá que es tejido o trenzado. Como pueden ver aquí, es bastante, sus hilos son tejidos o trenzados y en el centro queda, por decirlo así, con un espacio. A veces traen un tipo de algodón en el centro que se le llama cuerda con alma o sin alma, como lo es este. Si queremos piezas que al final del trabajo no querramos soltar y que no se vaya a ir soltando solo en el transcurrir del tiempo, esta es una buena opción. Hay más delgadas, esta es gruesa, esta es de 7 milímetros. Esta es de la marca Teresita Corazones, también en Panamá, y es torcida. Aquí pueden ver, este es de 3 cabos, hay hasta de 4 cabos, pero he notado que cuando son de 3 cabos son como mucho más compactas. Aquí ven el nivel de estiramiento que tiene. Esta es urdimbre. Aquí abajo en los comentarios pueden decir cómo conocen a cada una de estas cuerdas. La de macramé creo que sí es conocida, pero esta creo que tiene otros nombres en otros países. Pueden decir acá la que es de un solo cabo. Yo siempre le digo así, es de un solo cabo. Todos los hilos están aquí unidos y solamente tiene como una pequeña torsión. Esta es súper fácil de peinar, mucho más sencilla de peinar y es bastante utilizada para hacer las hojas por la facilidad al momento de peinar. Esta es de 3 milímetros. Esta es de la marca MB Cuerdas. También la compré en Amazon. Y esta la he comprado en Cedería Don Chicho. Ok, aquí pueden ver una diferencia entre esta y esta, que es del mismo grosor. Aquí lo pueden ver, es de 3 milímetros. No, esta es de 4. Esta es de 4 milímetros y pueden ver la diferencia en algo. Lo voy a agarrar acá, ambas, y quiero que vean el nivel de elasticidad de esta versus esta. Voy a agarrarlas igual. Pueden ver cómo se ve ambas. Aquí le voy a poner los dedos para que puedan notar. Esta se ve mucho más estirada y pierde un poco de torsión. Esto se va a notar también al momento de hacer el nudo. Voy a hacer un nudo rapidito, solamente es para que visualicen. Aquí estamos comparando las cuerdas. Es importante conocer las cuerdas para el momento de trabajar con ellas, saber si el nudo en sí está bien. Mira, aquí le he hecho un nivel normal de apretando normal el nudo, no llevándolo a un extremo. Un extremo sería así. Ven que hasta se movió las dos cuerdas centrales, que normalmente no debe suceder. Esto pasa si estás excediéndote en
la presión al momento de hacer el nudo. ¿Ya? Aquí hemos hecho uno. Ahora vamos a hacer uno con este, que, vuelvo y repito, es del mismo grosor, pero es diferente casa distribuidora. Todo eso influye. Les recomiendo que cuando ya tengan el tipo de cuerda que les gusta trabajar, porque depende mucho de con qué te guste trabajar. Este es más rígido, hay gente que no les gusta, al momento de trabajarlo mucho te puede golpear hasta los dedos. Y este es súper suave, pero como les digo, puede que no te guste cómo te quede el nudo. La urdimbre, he notado, realmente también conserva mucho lo que es su grosor y no se pierde. Ahora voy a hacer un nudito para que visualicen también el nudo. Esta es una de las cuerdas más costosas, el precio es un poco más alto. No me gusta decirlo caro porque realmente vale la pena. Ahora vamos a enseñarles. Aquí pueden notar que el cuerpo o el volumen de la cuerda permanece. Y esta cuerda, que es de 6 milímetros, vamos a notar que al momento de hacer nuestro nudo, y no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y comentarme qué otro tema quieres profundizar en el macramé. Nuestro nudo va a ser también más grande. Y al ser más gruesa la cuerda y de una buena calidad, como esta que mantiene bastante su volumen, se puede notar de que no solamente es grande, sino que guarda perfectamente el volumen de la cuerda. Aquí les he hecho un nudo rapidito para que lo puedan ver. No lo he hecho en la barra, pero quiero que vean que al ser trenzada tiene como mayor cantidad de volumen, porque ella tiene un espacio en el centro, que esto le brinda como, tiene elasticidad, pero no tanta como tiene la de macramé. Al ser trenzada, le da como firmeza. Y al realizar el nudo, también mantiene el volumen. Y hasta aún más que esta. Bueno, este es de 7 y este es de 6 milímetros. Obviamente va a ser un poquito más grande el nudo, pero quiero que lo visualicen y vean sus diferencias. Esto es muy importante analizarlo al momento de iniciar el macramé. Este es un tipo de material que también lo podemos utilizar para realizar macramé. Es muy utilizado también en el sector de la moda para realizar la técnica de macramé, que es el trapillo. Hay que tomar en cuenta al momento de comprar si este trapillo que nos están vendiendo es muy elástico, o sea que estira demasiado, ya que si vamos a colocar plantas, ejemplo, si vamos a hacer colgantes de maceta y estos tienen un peso, obviamente, por la maceta, este trapo y se va a ir como alargando, se va perdiendo las formas. Siempre recomiendo que en el tema del trapillo lo toquen para saber si es resistente, si es que quieren hacer colgantes de maceta. Ahora acá tenemos la urdimbre, este es de otro color, pero quiero que la visualicen bien para que vean color crudo y el color fucsia es exactamente igual, es como una torsión leve que se le da al hilado y ahí están todos sus hilos, no tienen varios cabos como lo es el torcido que normalmente compramos como cuerda de macramé.
Acá también tenemos la opción del trenzado o tejido en una cuerda de 2 milímetros. Es igual que este, solo que es más grueso y que les comentaba que era difícil de soltar en sus extremos. Si quieres un trabajo que no quieres soltar, esta es una opción. También encontramos el material del yute, que también lo podemos utilizar para trabajos en macramé. Este que tengo aquí es súper delgado, pero también hay en diferentes grosores que pueden utilizar para proyectos como tapices, entre otros. Delgado para botellas, para decorar botellas con macramé, y se ve espectacular. Aquí arriba les voy a dejar los enlaces para los videos que ustedes quieran ver con respecto a los proyectos que les voy a ir mostrando de lo que podemos hacer con los diferentes tipos de cuerda. Con la cuerda trenzada podemos realizar este tipo de posavasos con nudo celta, o estas canastas, también tapices, maxi tapices que sean grandes, con cuerdas como estas, gruesas, también son espectaculares. Aquí les dejo los enlaces para ver estos proyectos que yo los tengo ya en el canal. Y con las cuerdas más delgadas, tipo torcido de macramé, esta es de 3 milímetros y pueden verla que funciona perfecto para este tipo de proyectos donde queremos hacer piezas tipo 3D como esta calabaza. Con la urdimbre quedan preciosas las flores. Las he utilizado en todas las flores que he realizado y me encanta la terminación que tienen. También lo he utilizado en individuales y tienen un resultado bastante óptimo. Aquí podemos ver unos posavasos circulares donde podemos ver la diferencia de lo que es el anudado con una cuerda de 3 milímetros, que es la del rojo vino, y con una cuerda de 4 milímetros, que es la de color crudo y color canela. Ahora aquí quiero mostrarles cómo pueden medir con una cinta métrica para saber las dimensiones de las cuerdas e irlas visualizando, ir aprendiendo cómo visualizarlas ya después de trabajar con ellas y poder aprender cómo medir para ver qué cuerda en realidad estamos utilizando. Puede que en algunas ocasiones, a mí por lo general, cuando son cuerdas de Amazon, que a veces no sabemos la marca, si es una marca de calidad o no, suele ocurrir, no siempre, pero me sucedió al principio cuando estuve iniciando, que me estaban vendiendo una cuerda de 3 milímetros y realmente parecía más que nada una cuerda de 2 o 2.5 milímetros, o sea, mucho más delgada de lo que debería ser. Tenía muchos menos hilos y eso la hacía que fuese aún más delgada, o sea que para mí no tenía mucha calidad. Las cuerdas que les voy a estar dejando en los enlaces son cuerdas que yo he probado y que me han resultado de calidad, que me gusta la textura y me gusta el acabado que dejan en los proyectos. Aquí podemos ver una de 3 milímetros en un proyecto de posavasos, una de 4 en un proyecto o una pieza de colgante, haciendo un entramado igual que el del posavasos, pero se puede ver la diferencia del nudo más chiquito a uno más grande, y este que es mucho más grande porque es una cuerda de 6 milímetros. Esto lo tenemos que tomar en cuenta para el siguiente video, que es de
cálculo de cuerdas. Es muy importante el grosor de las cuerdas, el tipo de cuerda para tomar en cuenta al momento de hacer nuestro cálculo. Para terminar, el material de trapillo es un material que podemos utilizar en bolsos o en piezas de moda o de vestir. También podemos realizar canastas. Y bueno, para hacer un repaso, recordemos que esta es la cuerda torcida, normalmente conocida como macramé, es la más utilizada. Esta es la trenzada. A veces viene con alma o sin alma, viene con un extra en el centro. Esta es sin eso, ahí se puede ver el espacio en el centro. Y tenemos a la urdimbre. Recordemos también que las cuerdas más utilizadas son de 4 milímetros. Esta cuerda es de Casasol, es una marca española muy buena. Aquí en Panamá las tienen las chicas de Nos Gusta Bordar. Aquí abajo también les voy a dejar el enlace. Y es una cuerda de mucha calidad también. Esta es de 4 milímetros y quiero recordarles que las cuerdas más utilizadas son las de 3 y 4 milímetros para tapices, para colgantes de maceta. Para cortinas, preferiblemente utilizar de 5. También para lo que son lámparas, utilizar entre 4 y 5 milímetros también. Son las ideales. Y recordemos también el yute, que también viene en diferentes grosores y lo podemos utilizar para diferentes piezas, desde colgantes, tapices o cualquier producto de decoración, como lo vieron en nuestras botellas. Y bueno, sin más, nos despedimos y nos vemos hasta el próximo video, que va a seguir siendo de las series para principiantes o intermedios, para que puedas agilizar tus tejidos. Nos vemos, bendiciones.